Si me permiten compartir pantalla, voy a hacer una breve reflexión, un poquito enfocado en cómo disminuir estas brechas de salud. Yo creo que Manuel nos expuso con claridad el panorama que nos hemos enfrentado. Enrique nos dio una visión pues bastante clara del futuro, de las problemáticas. Yo lo que voy a hacer ahora es tratar de enfocarlas a cómo vivimos un poco la pandemia, cuáles son los aprendizajes de la pandemia que hemos encontrado para poder dar algunas recomendaciones hacia el futuro y muy concretas, creo yo, hacia nuestro estado, pero también yo creo que a lo mejor algunas tienen un carácter nacional. Y yo les diría, miren, es inevitable que el sistema de salud en México necesita tener una reforma, necesita ser reestructurado y podemos tener diferentes visiones de cómo lograrlo. Pero creo que de todo sería el consenso, veríamos que hoy el sistema de salud a nivel nacional está fragmentado y sin coordinación. No existe competitividad entre las instituciones para fomentar alguna mejora. También la cantidad de innovación e investigación que se da en los sistemas de salud es muy limitada. Y los incentivos de mejora en la calidad también son limitados. Entonces, yo creo que estas son características en donde, sin tener mucha discusión, vemos que es el fenómeno en donde vivimos. Yo también, y concuerdo, y me gustó mucho la comparación que hizo Manuel, porque yo también quiero un mejor sistema, como dice el presidente, y si fuera como Dinamarca, pues mañana encantado. Acabamos de ver un ejemplo claro de cómo en Dinamarca funciona el sistema de salud. El ejemplo que se vio en la Eurocopa, yo creo que es un ejemplo claro y dramático de cómo los sistemas pueden impactar directamente en la calidad de vida. Pero miren lo que pasa en México, y esto para mí es alarmante. Estos son datos públicos, ya los hemos visto, pero reflejan la mortalidad hospitalaria asociada a COVID. Y a lo mejor la podemos tomar y podemos tomar enfermedades cardiovasculares, cáncer infantil, linfoma, cáncer de mama, neumonías, mortalidad hospitalaria por neumonía, pero vemos que la mortalidad en los diferentes servicios, prestadores de servicios de salud del país es dramáticamente diferente. Y podríamos argumentar que el tipo de paciente, bla, 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 pero la realidad es que las diferencias son dramáticas. Probablemente, si no incluimos Sedena y Semar, que tienen seguramente poblaciones más jóvenes, pues vemos un espectro enorme, distinto, entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, Pemex, las secretarías de salud en los estados, el ISSSTE y las instituciones privadas. Me voy a enfocar un poco en lo que hicimos nosotros durante COVID en TechSalud, porque lo quiero utilizar como para entender las características de lo que sucedió y tomar de ahí aprendizajes que nos permitan hacer recomendaciones puntuales de cómo empezar a poner propuestas para mejorar el sistema de salud. Pero yo parto con esta diapositiva entendiendo que la variabilidad en la atención es enorme en nuestro país y no tenemos que pelearnos público y privado. Dentro del sector público las diferencias son dramáticas. Y fíjense lo que hicimos nosotros en TechSalud como un ejemplo. El Hospital San José, que todos ustedes conocen aquí en el estado, es un hospital privado. Es un hospital privado en donde el modelo de atención privado tradicional de los médicos privados no permite o es difícil obtener estrategias de protocolos de atención, de calidad, de estandarización. Esa era la plataforma con la que empezamos. Tampoco les voy a decir históricamente hemos sido una institución, hemos querido avanzar, pero nos falta mucho camino por recorrer en temas de investigación. Y queríamos continuar y queríamos mantener programas de educación y entrenamiento durante esta fase de COVID. Entonces, las características de nuestro hospital y nuestro ambiente no nos permitían crear una respuesta grande durante COVID. Pero fíjense lo que hicimos y ahorita les voy a platicar qué fue lo que sucedió. Y obviamente tuvimos una coordinación extraordinaria con la Secretaría de Salud. Manuel y yo pues platicamos muchas horas constantes, hablamos, atendimos, nos prestamos equipo para poder atender, pero un hospital San José, que tenía una capacidad de 180 camas, lo pusimos completamente para atención de COVID. Y yo les voy a decir que al principio yo no estaba seguro si íbamos a atender pacientes con seguro que podían pagar o no, o íbamos a prestar servicios a la comunidad
a nuestra comunidad, a una comunidad abierta. Atendimos a más de 3,000 pacientes gravemente enfermos. No venían pacientes a atenderse porque el doctor los refirió. Cerramos el hospital, creamos equipos de atención de medicina interna, de terapia intensiva, de infectología. Extendimos los trabajos de enfermería. Tuvimos que reclutar activamente personal de todas las áreas del hospital. Y tuvimos un promedio de 150 pacientes diarios, de los cuales 60 estaban en terapia intensiva con ventilación. No teníamos suficientes ventiladores. La Secretaría de Salud nos prestó ventiladores que habían llegado del Estado. Adicionalmente, tuvimos en un momento más de 700 pacientes que fueron atendidos con alto flujo. Un dispositivo que ahorita les voy a comentar pudimos desarrollar en el tiempo y hemos atendido más de 270 pacientes intubados. Y esto se los comento porque las características de la población atendida no eran de población sana. Todo paciente que entró al hospital era admitido con un protocolo en donde requería oxígeno suplemental. Y tuvimos con esto una mortalidad hospitalaria de 12%. Y hemos realizado, pues yo creo que hasta ahora son más de 90,000 pruebas PCR de COVID, que fue también una estrategia difícil de implementar al principio, porque como todos ustedes saben, Manuel y yo trabajamos mucho para tratar de introducir pruebas diagnósticas a nuestro estado, porque la federación tenía como idea utilizar pruebas para hacer proyecciones epidemiológicas, pero a quienes atendemos pacientes y tenemos la responsabilidad directa de la atención, necesitábamos más información que simplemente proyección epidemiológica. Y todo esto fue un esfuerzo que no se podía dar en un contexto total. También estuvimos dispuestos a entrar en temas importantes de colaboración con el sector público para hacer innovación. Y aquí les pongo un ejemplo claro donde el TEC de Monterrey participó con el Instituto Nacional de la Innovación y con empresas del sector privado para poder establecer la creación de este tipo de ventilador. Es un ventilador que tiene una capacidad limitada, pero permite la asistencia en pacientes gravemente enfermos, cuando menos por un tiempo adecuado. No nada más hicimos eso, ahorita estamos en proceso de tener la aprobación de emergencia de este dispositivo de alto flujo, que creo que en la atención de COVID hizo una diferencia dramática. Nosotros estimamos que podríamos cortar la mortalidad en pacientes que requerían oxígeno suplemental, que hubieran tenido la necesidad de tener intubación mecánica si no hubiera alto flujo. Y la mortalidad, y no los voy a aburrir con detalles técnicos, pero comparamos pacientes que fueron atendidos con alto flujo versus aquellos que requirieron ventilación mecánica. Y dicho sea de paso, en condiciones donde no existe alto flujo, el paciente que requiere alto flujo debería de ser atendido con ventilación mecánica, porque significa que tiene desaturación a pesar de la máxima oxígeno suplementario. Y la mortalidad se disminuye prácticamente a la mitad. Entonces, todas estas estrategias se lograron y adicionalmente contribuimos o empujamos el desarrollo de un estudio clínico en México de vacunación en donde trajimos, pues probablemente, creo yo que hasta la fecha, es la primera vacuna con tecnología de ARN mensajero que se ha ensayado en el país y México fue de los sitios más importantes, los ven aquí en esta gráfica, en estas líneas que están subrayadas con azul, donde representa las instituciones en México que contribuyeron. Yo les digo, y nosotros pudimos randomizar 2,000 pacientes. Y ahorita les voy a decir qué es lo que esto significa para Nuevo León y para México. Y estas son las características que quisiera yo compartirles. Yo les diría, si vamos a hablar de cómo renovar, cómo restablecer un sistema de salud, obviamente estamos buscando mayor equidad, queremos un servicio de salud que pueda darle claridad al usuario de qué sí y qué no necesita, pero necesita una renovación principal en los focos de prevención y bienestar. La pandemia que tuvimos de COVID hubiera sido distinta si tuviéramos una mejor estrategia de prevención y bienestar, si tuviéramos menos obesidad y diabetes. Acuérdense que la mayor letalidad que existía o que existe todavía en COVID es aquellos pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares, obesidad, diabetes, que de las cuales tenemos una prevalencia muy importante. ¿Qué nos permitió a nosotros en Tech Salud hacer esta estrategia? Que creo yo que fue bastante efectiva tanto en la atención como en investigación.
Pues yo les voy a decir que no tenemos regulación central. Nosotros teníamos la capacidad de decidir. Cuando nosotros decidimos, nosotros me refiero a mi equipo, el tener la decisión de que queríamos convertir todo el Hospital San José a ser un hospital de atención COVID. Nadie nos preguntó cuál iba a ser el remanente. Nadie se preocupó si íbamos a perder o ganar dinero. Tomamos una decisión estratégica con el fin de tratar de contribuir a la respuesta del Estado. El poder tener decisiones locales con cierta regulación permite la flexibilidad que necesitan los hospitales para trabajar. Nosotros no necesitamos pedirle permiso a nadie para hacer lo que hicimos. Teníamos ciertas reglas, avisamos, pero el contexto total de la libertad de decisión en el contexto de nuestro hospital nos permitió esa flexibilidad. Yo les diría que cuando yo veo la respuesta en el país, hoy veo una necesidad de tener un centralismo, el tener un control total que disminuye la flexibilidad. Puede ser que elimine la preocupación de probablemente el gran miedo a corrupción, el gran miedo a los abusos, pero el tener tanta regulación central disminuye la posibilidad de tener una respuesta rápida. La respuesta que tuvimos nosotros en el Hospital San José no se dio más allá que contando con gente que trabaja muchas veces en otras instituciones públicas. No escogimos doctores por una capacidad superior o enfermeras. Trabajamos con gente igual que ustedes y yo, que todos los días trabajaba, que convive con otras instituciones, pero ¿qué sí fue lo que pudimos hacer? Pudimos establecer protocolos, pudimos establecer indicadores. Y creo yo que estas son dos características muy importantes hacia el futuro en cualquier sistema de salud, tener procesos de atención con transparencia de indicadores. Creo yo también que el inyectar esas metas grandes, y Manuel habló de la filosofía del chicharito, yo también estoy completamente convencido que nosotros tenemos la responsabilidad de inspirar a la gente que trabaja con nosotros para que aspiren a metas grandes. Si nosotros no tenemos metas grandes, la gente con la que convivimos no las va a tener. Necesitamos poner metas altas y en este sentido creo que el compartir con nuestros colaboradores, con la gente, con el personal de salud, los logros que tenemos, por ejemplo, en investigación, los hace aspirar a querer buscar más, los hace aspirar a querer conquistar esas grandes metas que necesitamos para tener más orgullo y poder tener mayor satisfacción en el trabajo que hacemos día con día. Por último, yo les voy a decir, yo estoy plenamente convencido y yo lo he hablado y lo he repetido en múltiples foros. Creo que en Nuevo León hemos sido un ejemplo de cómo sí se pueden hacer alianzas público-privadas. Efectivamente, la desaparición del Seguro Popular, creo yo que fue una gran pérdida para el Estado, una gran pérdida para el país. Nosotros pudimos atender a más de 1,000 mujeres con cáncer de mama, con una satisfacción e indicadores de calidad extraordinarios. Seguramente eso va a poder reproducirse en el tiempo a través del INSABE. Quisiera yo que así sucediera. Pero mi mensaje importante, que creo que tiene que ser un mensaje no solamente negocio para ahí, sino el país, no debemos de establecer un pleito entre público y privado. Debemos de crear puentes y alianzas que maximicen las cualidades y las características de los sistemas públicos y los privados que nos ayuden a mejorar nuestros servicios de salud. En resumen y concluyo, creo que buscar características que disminuyen el control central, sí con cierta normatividad, el tener indicadores transparentes de calidad en la atención, el fomentar la competencia entre instituciones que va a maximizar la calidad de la atención, el introducir investigación que le haga a los trabajadores de salud buscar metas grandes y conquistarlas y buscar mayor interacción público y privada. Creo que son características que nosotros hemos visto que funcionan. La respuesta de TechSalud en COVID ha sido un ejemplo de esto, en una colaboración extraordinaria con el Estado. Y si tomamos esto como ejemplo, yo extendería estas observaciones a nivel nacional
y hacia el nuevo gobierno del Estado de Nuevo León, yo diría, eso es lo que tenemos que seguir construyendo.